Vale, pues continuamos con… ahora vamos a hablar ya de las experiencias que ha habido en la convocatoria de 2021, que son ya proyectos que están finalizados. El primer proyecto, también en la línea de sostenibilidad, es un proyecto muy interesante que nos va a presentar Carlos San José Frutos. ¿Dónde está Carlos? Estoy diciendo, digo, sí, de Circular Design Factory, que nos va a hablar de un proyecto que se titula NTP Bio, que es el acrónimo de Nuevas Tecnologías y Procesados de Biomateriales. Carlos, adelante. Buenos días. Gracias por habernos invitado a explicar el proyecto. La presentación la voy a hacer yo, Carlos San José, como ha comentado Elena. El consorcio, el grupo de empresas que hemos participado, Circular Design Factory, empresa a la que pertenezco, Murros Solutions. Tenemos aquí al fondo de la sala Marisa Peña, que creo que le conocéis la mayoría de los aquí presentes, y luego no ha podido venir Antonio Cañas como propietario de Green Eyes. Tenía hoy una formación para hablar de tránsito y economía circular en la Comunidad Valenciana. La verdad es que la ponencia que acabamos de escuchar de Asier enlaza bastante bien con algunas de las razones, de los motivos que nos han llevado a desarrollar este proyecto. El planteamiento o la respuesta a por qué hemos desarrollado este proyecto tiene una parte relevante en su origen, precisamente de intentar descarbonizar las actividades económicas y, por lo tanto, contribuir a esta reducción de impacto ambiental, que ya no es cuestionable, que es evidente. Lo importante es decidir, como ha comentado Asier, a qué velocidad vamos a conseguir esta descarbonización, ¿no? En este caso, en lugar de hablar sobre cuál es el contexto general, que ya lo ha explicado bastante bien Asier, comentar que tenemos un precedente del proyecto que vamos a comentar, que es el proyecto Biomix, que contó con el apoyo también del Gobierno de La Rioja dentro del proyecto europeo Interreg, que nos permitió tener un primer acercamiento al comportamiento de biomateriales de base fúngica a partir de micelio de hongos. En ese proyecto pues tuvimos la oportunidad de conocer en una primera aproximación las particularidades de desarrollar materiales con esta premisa, y en este proyecto de la convocatoria de retos, este era el contexto, no me voy a detener porque Asier ya lo ha comentado, nos hemos marcado, como continuidad, digo, de esta investigación y de esta exploración de ver hasta dónde nos puede llevar el uso de nuevos biomateriales, nos habíamos marcado en el proyecto una serie de indicadores que, como veis, el check dice que están hechos y que lo hemos cumplido, y que, resumo rápidamente, hemos procesado 50 kilogramos de biomasa local para generar micosustratos. Esta es la presentación, hay un pequeño error ahí en el texto, micosustrato, 20 kilos de biomaterial. El micosustrato es el precedente del biomaterial, es decir, para llegar a tener un biomaterial que pueda ser utilizado en diferentes sectores de la industria, hay que pasar, lógicamente, por una serie de pasos de desarrollo, y en este caso la denominación que utilizamos es la de micosustrato. Ahora vamos a ver con un poco más de detalle en qué consiste esta serie de hitos que hemos ido cubriendo a medida que hemos desarrollado las tareas del proyecto planteado. Me había quedado en los kilogramos de biomaterial, y luego hemos realizado más de 100 pruebas con diferentes combinaciones dentro de la fórmula de poder llegar al biomaterial, diferentes formulaciones a las que hemos dado forma mediante el desarrollo personalizado de moldes que contribuyan a que el crecimiento, porque estamos hablando de materiales vivos, el crecimiento de esos materiales se produzca en condiciones adecuadas, óptimas, y por lo tanto nos permitan controlar el proceso, los procesos nos permitan controlar
y modificar la evolución de las características de los diferentes biomateriales que podemos conseguir. Simplemente especificar los dos grandes grupos de tareas que hemos desarrollado, la fase 1 sobre todo enfocada a la obtención de esas materias primas, de esos microsustratos a partir de biomasas locales, y una fase 2 en la que nos hemos centrado, como describe el acrónimo del proyecto, nuevas tecnologías de procesado. Del estado del arte que tuvimos la oportunidad de analizar en el primer proyecto, dedujimos o constatamos que en realidad se estaban procesando los materiales con tecnologías maduras ya conocidas sin aprovechar verdaderamente la manera de crecer que tienen este tipo de materiales hasta que llegan a ser conformados en su formato final, ¿no? Y en esta fase 2 hemos podido destacar diferentes variables que en la medida que seamos capaces de controlarlas nos van a situar cerca del éxito o cerca de poder desarrollar productos que lleguen a mercado. La importancia de ser capaces de desarrollar y producir nuevos biomateriales de origen local con bajo impacto ambiental. Una de las dificultades cuando alguien se adentra en el mundo de los biomateriales es que en gran medida depende de lo que hacen otros. Y eso lo podemos constatar. No somos el primer equipo que trabaja o el primer grupo de empresas que trabaja con biomateriales. Hay algunas empresas multinacionales que llevan tiempo trabajando y que han generado una serie de productos a partir de una serie de especies de hongo combinados con diferentes biomasas, pero que no están a disposición, digamos, del mercado mundial o del mercado global, o si lo están, empezamos a incurrir en determinadas contradicciones. Como comentaba Asier, a la hora de calcular la huella de carbono es muy importante, o es uno de los factores también, la distancia. Si nosotros queremos hacer desde La Rioja productos que integren estos nuevos biomateriales de menor impacto y resulta que tenemos que trabajar con unas materias primas que nos vienen de Holanda o que nos vienen de Seattle en Estados Unidos o que nos vienen de Italia, pues lógicamente estamos partiendo con algunas carencias. Cuanto más kilómetros de distancia hay del centro de producción, el impacto ambiental es mayor. Por lo tanto, nos hemos marcado en este proyecto, y creo que lo hemos conseguido, un objetivo muy claro. ¿Somos capaces de hacer y de desarrollar nuestros propios biomateriales? Y la respuesta es a escala de laboratorio, porque estamos dentro de la convocatoria de retos, pero podemos dar una respuesta positiva, sobre todo porque partimos de una riqueza de biomasas y de biomasas residuales por la cultura y por la estructura industrial y agrícola de La Rioja, que nos permite disponer de esa materia prima para poder desarrollar los biomateriales, ¿no? Lo que acabo de comentar, una oferta muy limitada en el mercado de biomateriales, la falta de suministro garantizado. No quiero decir que las materias primas bio sean como el gas ruso, pero sí que tenemos algunos ejemplos de empresas de nuestro entorno, empresas francesas o empresas italianas, que ante una variabilidad en la capacidad de suministro de esos biomateriales de un tercero o de una gran empresa, se han quedado sin materia prima para producir los objetos, por ejemplo, en el mundo de la cosmética a los que se dirigen, ¿no? Esto ha ocurrido, con lo cual, de alguna manera, se refuerza nuestro planteamiento de si somos capaces de hacer y de desarrollar los biomateriales desde aquí, lógicamente tenemos un grado de autonomía que nos permite no solo desde el punto de vista técnico llegar a los biomateriales necesarios según las aplicaciones a las que los queramos dedicar, sino que desde el punto de vista de inversiones y financiero nos da una mayor tranquilidad sabiendo que tenemos un granero amplio, grande, con muchas toneladas de residuos que se generan todos los días en nuestro entorno y que a los que podemos dar una segunda vida y, por lo tanto, contribuir a esta reducción de huella de carbono. Dentro de lo que es el tratamiento de los biomateriales, pues lógicamente, desde el punto de vista de proceso, hay una serie de procesos que hay que ir cubriendo, que hay que ir resolviendo. Hace falta unos equipamientos de laboratorio
para poder procesar en unas condiciones, bueno, por un lado, que garantice que los resultados que se vayan obteniendo sean óptimos y sean además repetibles, ¿no? Aquí unas imágenes de algunas de todo lo que es el proceso de estos últimos 9 meses, desde lo que es los pretratamientos o el tratamiento de las diferentes biomasas con las que hemos trabajado, digamos, las formulaciones que hemos generado combinando diferentes biomasas. En la imagen de la derecha pues son unas placas Petri de diferentes especies de micelio, que ahora comentaremos las que hemos utilizado. La esterilización, en este caso con la imagen del autoclave, la primera incubación y refrigeración, y a la derecha la incubadora con la que hemos podido hacer diferentes procesos de los descritos en la imagen anterior. Desde que se formulan los biomateriales, se tratan, digamos, vamos avanzando hasta conseguir lo que sería el final de la cadena de valor, que es el producto puesto en el mercado, ¿no? Midiendo el océano. La verdad es que hemos buscado un título para estos comentarios que os voy a trasladar, que tuviera más que ver con lo terrenal, con el campo, pero yo creo que en este caso, para explicar lo que queremos, midiendo el océano, que parece que es un imposible, ¿no? En este caso, dada la cantidad de biomasas forestales de diferente procedencia, de podas forestales, del cultivo de la uva, de la industria conservera, es decir, tenemos cantidades de residuos de procedencia orgánica en un entorno relativamente cercano, que nos abre un abanico de posibilidades y de combinatoria. Por eso aparece aquí N1 por N2 por N3 por N4. Podríamos estar formulando mezclas, y muchas de ellas válidas en función de las características del material que queramos conseguir al final del proceso, que podríamos, bueno, pues estar toda la vida investigando. En este caso, y no he comentado, mi perfil, yo procedo del mundo del diseño de producto. Llevo muchos años diseñando productos y desarrollando productos con diferentes tecnologías para diferentes sectores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en los últimos años esta aproximación al mundo más de la investigación, en el que pues Marisa tiene más recorrido, quizá está más acostumbrada a esta infinita cadena de posibilidades de lo que se puede hacer con los biomateriales. Yo normalmente estoy más acostumbrado a que un cliente me dice voy a hacer o diséñanos una gama de producto con este material, con estas condiciones, ¿no? Entonces, esta parte de adentrarse en un mundo con tantas posibilidades realmente es apasionante, ¿no? Tenemos por un lado diferentes biomasas, diferentes y creo que incontables especies de micelio, porque es un mundo también muy amplio, con lo cual lo que comentábamos de la combinatoria puede permitirnos conseguir materiales con características específicas por el comportamiento de cada uno de los factores que entran en la fórmula, muy amplias, ¿no? En este caso, en este proyecto, hemos trabajado con 5 formulaciones a partir de sustrato postcultivo de champiñón de shiitake, a partir de la utilización de fibras industriales como el cáñamo, también con el sustrato de postcultivo. En la formulación 3 con orujo deshidratado, este es un orujo, nos ha ayudado la alcoholera de cenicero, me parece que es, ¿no? La alcoholera de cenicero. Hemos hecho pruebas también con raspón. Bueno, es para trasladar que realmente las biomasas no es algo intangible, lo tenemos en nuestro entorno más próximo. En el caso de la formulación 4 hemos hecho una cosa que podría sorprender, que en lugar de utilizar solo biomasa hemos incluido un residuo plástico. Hemos incluido un residuo plástico para ver también cómo se comporta el micelio a la hora de aglutinar y de interrelacionarse con estas materias. ¿Por qué?
porque no hemos hablado hasta ahora, pero dentro también del ámbito de la biorremediación, es decir, poder mitigar determinadas circunstancias y determinados impactos ambientales que ahora tienen un difícil tratamiento, los micelios de hongos pueden contribuir también a, digamos, remediar o sanar determinados entornos y ámbitos. Y una formulación 5 en el que hemos combinado sustrato a base de paja de trigo con orujo deshidratado. Voy avanzando ya más rápido. Las especies que hemos utilizado en este proyecto están allí, inoculadas con soporte en grano o con soporte de sustrato. A la izquierda aparecen los diferentes factores que son los que nos permiten en cada situación ir eligiendo las biomasas más adecuadas, o en este caso los micelios que mejor pueden combinar, porque cada especie de micelio tiene unas características. De hecho, es interesante, en este caso hemos utilizado la especie Pycnoporus sanguineus, que no habíamos utilizado en pruebas anteriores, que además nos permite una coloración in situ del material por el propio comportamiento de la especie. Podemos tener piezas sin necesidad de una determinada gama cromática, sin necesidad de añadirle aditivos externos. Ampliando los límites del diseño, un reto motivador. Detrás de esta pequeña frase hay una sensación personal, ¿no? Desde hace 3 años que hemos empezado a trabajar con estos biomateriales, a pesar de que en mi caso llevo muchos años diseñando producto, había olvidado un poco esa frescura que el diseñador necesita periódicamente de adentrarse en campos donde realmente no hay pautas marcadas, donde el material no se sabe cómo se va a comportar en determinadas condiciones de temperatura, de humedad, en función de con qué se mezcle, de la densidad. Esto me ha recordado, por eso lo ponemos aquí. Bueno, tuve la oportunidad hace unos años de trabajar para la Agencia Espacial Europea en lo que es el acondicionamiento de los habitáculos de los astronautas en el espacio, que allí pues, se cambiaban los parámetros, la gravedad desaparecía, con lo cual estar de pie, sentarse, comer, tiene un comportamiento completamente diferente, un campo nuevo, abierto. Pues sobre todo en este caso para mí, para Marisa quizá menos, porque lleva tiempo trabajando con los hongos, como especialista que es, pero para mí el adentrarnos en este ámbito, en este sector, nos ha aportado una riqueza, sobre todo creativa, que de alguna manera refresca nuestras ganas de seguir continuando para conseguir llegar a tener un catálogo de productos en mercado que dé esta salida y, por lo tanto, consiga esa reducción de impacto que buscamos, ¿no? Entramos ya en lo que sería la parte de la fase 2. Todas las imágenes que veis son moldes que hemos desarrollado por fabricación aditiva para intentar gestionar, controlar, moldear el comportamiento de estos biomateriales. En unos casos, a partir de la realización de probetas, veis que algunas tienen como una serie de microperforaciones que nos han permitido ir comprobando en función del intercambio gaseoso que necesita la biomasa con el micelio para, digamos, relacionarse con la biomasa, pues bueno, necesita unas condiciones, como he comentado anteriormente, y el crecimiento puede verse acelerado o ralentizado en función de esa superficie de intercambio gaseoso. Es importante también la necesidad para control visual y de que el crecimiento de los materiales va siguiendo su previsión, el que podamos tener, por ejemplo, moldes transparentes, que de un modo bastante más inmediato nos permite ver si hay algún tipo de contaminación, si el crecimiento está siguiendo el ritmo previsto, si ha se ha rellenado correctamente la totalidad de la cavidad de los moldes. En definitiva, lo que hemos buscado es intentar controlar cómo vive, cómo crece este micelio y luego, aunque suene dramático como en una película, cómo paramos el crecimiento de este biomaterial, porque al final lo que queremos es un producto, un material
que tenga unas propiedades y que las mantenga a lo largo del tiempo para que realmente tenga cabida en lo que es el sector industrial, en el mundo industrial, en unas aplicaciones que como pueden ser para el mundo del packaging o sector del automóvil o aeronáutica o cosas más sencillas como pueden ser utensilios domésticos, elementos de jardinería. El ámbito de las posibles aplicaciones o el campo o la amplitud es enorme. Diferentes formatos de moldes, como vemos aquí, diferentes variables que hemos intentado controlar con todas las tareas y moldes realizados. Lo que comentábamos del intercambio gaseoso, muy importante el nivel de reproducción formal. Estos materiales pueden reproducir el detalle de una pieza pequeña que tenga una ranura o que tenga... Pues la verdad es que las conclusiones es que dependiendo de la granulometría, en este caso cuanto más fina es, más capaces de reproducir formas complicadas dentro del molde. De hecho, bueno, aquí lo que veis, hemos probado también, hemos hecho unos moldes desmontables que nos permiten intercambiar las formas con las texturas del material. Por lo tanto, el biomaterial encuentra los límites del molde y en función de cómo esté esa pieza, más granulada, menos granulada, con aristas, sin aristas, podemos comprobar si es capaz de reproducir la forma. Lo hemos hecho utilizando impresoras 3D para la realización de los moldes, lo cual nos obliga también a un control de proceso exhaustivo, sobre todo controlando los parámetros para poder desarrollar las piezas y los moldes. A título de curiosidad, pero que también nos ha permitido aprender, en esa búsqueda de que también los moldes fueran sostenibles, hemos utilizado materiales como el PLA, que son de procedencia orgánica. Y en ese caso, el resultado no ha sido tan positivo. Siempre es positivo cuando estás queriendo aprender, porque sabes también lo que no tienes que hacer. Pero ese resto de procedencia orgánica del PLA, del ácido poliláctico, que viene o se genera a partir de fuentes también bio, hace que el biomaterial no lo interprete como una barrera, sino que diga, si aquí hay un material, aquí me han puesto unas golosinas y necesito comer, pues interactúo también con las paredes del molde cuando están hechas con ese material. Os lo comento a nivel anecdótico, pero al final son de esas cosas, de los 50 checklists finales de cosas que sabes o que has aprendido, una de ellas es el tema de que los moldes que tengan algo de sustancia puede ser que los tengamos que tratar o tengamos que cambiar el material para que no se produzca esa interacción en función de lo que queramos conseguir. Voy acabando. Es que es esto, ¿cómo modelamos materiales vivos? No es que cojo un policarbonato, lo meto en una inyectora y sé lo que va a pasar. No, porque a nada que haya una variación de las condiciones de laboratorio o de la mezcla o de los porcentajes o del estado del micelio o de las propias ayudas externas que podamos dar a ese crecimiento, pues los resultados pueden variar, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, el tema hemos hecho para comprobar cómo se comportaba dimensionalmente, porque no es, yo meto como en aluminio, que también hay contracciones, lo fundo y tal, no, aquí hay una serie de variaciones que hay que saber cómo se producen en función de la forma, en función de los materiales utilizados, como os comentaba, y ya estoy acabando. Hemos realizado más de 100 pruebas con diferentes formas, con diferentes mezclas, con diferentes condiciones de temperatura de secado. Bueno, en definitiva, de lo que yo entiendo que buscan este tipo de proyectos. En nuestro caso, digamos, con más motivo, porque no es un proyecto puntual, sino que queremos que sea un paso intermedio para llegar al punto que queremos, que es tener, como he comentado al principio, la posibilidad de ofrecer al mercado biomateriales aplicables, ¿no? en diferentes industrias, de laboratorio al mercado. Ya acabo, esta es la penúltima, los sectores, algunos de los muchos con los que podemos relacionarnos y a modo de un pequeño guiño, pues bueno, todo esto es teórico, biomaterial, vivo, que hay que modelar, que hay tal, pues bueno, pues está claro que
el sector del packaging, y en este caso es una posible aplicación a embotellado de vino. Otra cosa es que hablemos ya del modelo de negocio, o si nos tenemos que dirigir a público en general o a un segmento premium, etcétera, ¿no? Pero bueno, simplemente para mostrar que con estos materiales podemos conseguir características, en muchos casos incluso sustitutivas de polímeros de procedencia de petróleo que actualmente están en cuarentena. Lo de cuarentena en comillas, porque sabéis, por ejemplo, que con la nueva ley de envases y residuos, pues empieza a haber en determinados sectores bastantes restricciones. En este caso, estos nuevos biomateriales son una oportunidad realmente aplicable, y desde el punto de vista económico, sabiendo que partimos del aprovechamiento de residuos que actualmente en muchos casos no se están aprovechando, pues lógicamente la fórmula en principio cuadra bastante bien para poder seguir desarrollando este tipo de proyectos. Nada, gracias. Espero haberme ajustado más o menos